Como todos saben, estamos predicando el Evangelio de Marcos desde el principio de año. Hoy vamos a comenzar el capítulo 5 de Marcos y vamos a ver los versículos 1 al 20. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron que todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es palabra de Dios. Hermanos, alguien dijo en una ocasión que antes de tener a Cristo, un hombre ama las cosas y usa a las personas. Pero después de tener a Cristo en su corazón, ama a las personas y usa las cosas. Es decir, hay un cambio radical de prioridades, un cambio absoluto de perspectiva, una transformación en su manera de ver la vida. Mis hermanos, cuando Dios salva, Dios transforma. Transforma, no nos deja iguales. Nuestra relación con Él cambia, nuestra relación con los demás cambia, nuestra relación con las cosas de este mundo cambia. Un verdadero encuentro con Dios nunca nos deja iguales. Nunca. Decía Charles Spurgeon: la conversión es el gran milagro permanente de la iglesia. Tomar a viles pecadores egoístas, ensimismados, y convertirles en seguidores apasionados de Jesús. Es una transformación absoluta, completa, total. La Biblia no presenta la salvación de otra forma. Y en la mañana de hoy nosotros vamos a ver uno de esos milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo en su ministerio terrenal y que nos ilustra justamente, nos muestra esa transformación interna que Dios hace en el corazón de los pecadores. En otras palabras, vamos a ser testigos de un milagro por partida doble. Un milagro por partida doble. Vamos a ver a un hombre sanado, restaurado de su problema, pero al mismo tiempo a un hombre convertido, a un hombre salvado. Dice un comentarista: ¿has considerado lo que es la verdadera conversión?
Bueno, no es nada menos que la liberación milagrosa de un cautivo, la restauración milagrosa de un hombre a su sano juicio, el rescate milagroso de un alma de las manos del diablo. Eso es la conversión. Así que en primer lugar lo que yo quiero hacer es un repaso, un resumen de esta historia, de lo que vemos aquí, para luego al final ver dos peticiones que aparecen en el texto. La primera de ellas es descabellada, pero Cristo la responde afirmativamente. La segunda petición es lógica, es adecuada, es coherente, pero el Señor la responde negativamente. Y lo primero que vemos en esta historia es que hay un encuentro entre Jesús y un hombre endemoniado. Eso es evidente. Y nuestro texto comienza diciendo que esa acción se desarrolla en la región oriental del mar de Galilea. ¿Recuerdan el domingo pasado? El sermón del domingo pasado. Jesús sube a la barca con los discípulos para atravesar el mar de Galilea a lo ancho, de la parte occidental a la parte oriental. En medio de la travesía se levantó una gran tormenta, una mega tormenta, la barca estuvo a punto de naufragar y el Señor Jesús, haciendo una demostración absoluta de su poder y autoridad sobre los elementos de la naturaleza, calmó el viento, calmó el mar y llegaron al otro lado. Esto sucede cuando recién llegan al otro lado, en tierra de los Gadarenos, es decir, en la ciudad de Gadara. Ahora, nosotros no tenemos mucha información en la Biblia acerca de los Gadarenos. Algunos comentaristas opinan que eran gentiles porque se dedicaban al comercio de los cerdos y el cerdo era un animal impuro para los judíos. Otros, en cambio, dicen que no, que eran judíos que estaban en apostasía. Por eso criaban cerdos, y que Jesús le da una lección espiritual en este suceso, en este incidente, porque ellos estaban ocupados solamente en hacer mucho dinero. Pero Marcos nos dice en el texto que una vez que llegaron al otro lado, cruzaron el mar de Galilea y el Señor desciende de la barca, el endemoniado apenas ve a Jesús, se lanza corriendo hacia él y se arrodilla delante de su presencia. Es decir, la santa presencia del Señor provoca una inmediata reacción de las huestes de maldad. Inmediata, al unísono. Pero salvo que esta vez estos demonios eran un poco más inteligentes, ellos no retroceden por temor, sino que lanzan al hombre contra Jesús, en una señal de desafío. Ahora, ¿cuál es la descripción que hace Marcos de este hombre endemoniado aquí, en los versículos 2 al 5? Bueno, nos dice, en primer lugar, que se trataba de una persona de la ciudad. Era parte de esa ciudad, que si bien se encontraba en un estado deplorable, desastroso, en algún momento fue miembro de esa sociedad, de la ciudad. Además, dice el texto que en algún momento tuvo una casa, porque en el versículo 19 el Señor Jesús lo manda de vuelta a su casa. Es decir, él en un momento tuvo una casa. Y evidentemente tuvo una familia con la cual compartía esa casa. Es decir, él no nació en esa condición. Él no nació así. Esa era la obra del maligno en el corazón de un hombre. La obra de Satanás. Era tan mala la condición en la que se encontraba, dice el texto, que vivía entre los sepulcros de un cementerio. Es decir, lo habían echado de la ciudad. Ya no podía estar con la gente en la ciudad. Había sido desterrado. Es posible que se alimentara de los desechos de la comida que la gente solía dejar para los muertos. Al parecer su conducta era sumamente temeraria, atemorizaba a toda la ciudad y la ciudad trataba de amarrarlo con grillos y cadenas, pero dice el texto que era tal su fuerza que despedazaba las cadenas y los grilletes. Era evidente que este endemoniado acampaba a sus anchas porque nadie podía dominarlo. A este hombre se lo trataba como un animal y él actuaba, respondía como un animal. Dice el texto que se pasaba día y noche chillando, gritando.
y que se cortaba a sí mismo con piedras filosas, se lastimaba a sí mismo, dañaba su propio cuerpo. Yo no sé si alguna vez han visto una clase de personas así. A lo mejor alguna vez hemos visto a un homeless en la calle que hablaba solo, andrajoso, en harapos, agresivo. Bueno, es esa clase de personas. Esa clase de personas. ¿Y esto qué nos muestra? Bueno, hermano, nos muestra la triste condición de las almas que caen en las manos de Satanás. La triste condición en la que están, en la que se encuentran. Algunos pecadores notoriamente voluntarios son como este loco. Exactamente igual. Un autor dice que este endemoniado estaba tan agitado por los demonios como lo estaba la barca de los discípulos en el mar esa noche. Igual. Su condenación era desastrosa. Vestía con harapos, comía basura, hablaba solo, gritaba, se lastimaba, atacaba a la gente. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Las cosas iban a cambiar rápidamente, instantáneamente. Veamos la conversación que Jesús tiene con este endemoniado. Y lo primero que podemos observar de la conversación es que, a diferencia de la mayoría de los seres humanos que todavía no acaban de entender la irrupción de Dios en la historia humana, los espíritus malignos siempre reconocen el carácter divino de Jesús y tiemblan en su presencia, dice el libro de Santiago. Siempre. Ellos saben perfectamente que enfrentan un poder enormemente superior al que ellos pueden manejar. Pero estos demonios eran muy inteligentes y empiezan a utilizar maniobras persuasivas. La primera de ellas, postrarse delante del Señor. Es evidente, sea ya un acto de falsa adoración o un acto de falsa sumisión o reverencia, los espíritus malignos estaban tratando de persuadir a Jesús que no los destruyera, porque sabía que una palabra de él lo destruía en el acto. Ellos lo sabían. En segundo lugar, inmediatamente lo identifican como Jesús, Hijo del Dios Altísimo, dando a entender que ellos sabían perfectamente de quién se trataba. En esa época y en esa cultura del siglo I, cuando alguien sabía el nombre de una persona y lo llamaba por su nombre, era porque tenía poder sobre ella, era síntoma de autoridad. Y estos demonios están diciendo: nosotros sabemos quién eres, te conocemos perfectamente. Y en último lugar, invocan el nombre de Dios para mantener a su hijo a distancia y poder protegerse de él. Ellos sabían, hermanos, perfectamente el poder y la autoridad de la persona que tenían parada enfrente y que podían ser enviados por él al infierno inmediatamente. Por eso rogaban, por eso trataban de persuadir a Jesús de que no lo mandaran al abismo ya mismo. Especialmente cuando él da la orden: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y inmediatamente el Señor le pregunta: ¿cómo se llama? Y dice el texto que respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y esto, hermano, nos muestra varias cosas. En primer lugar, los demonios están organizados paramilitarmente entre sí. Como dice Efesios capítulo 6, versículo 12, nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales de maldad. Son un ejército. En segundo lugar, son muchos. Dice que se llama Legión. Legión, en el ejército romano, era una compañía de 6.000 soldados aproximadamente. En tercer lugar, que actuaban con una estrategia de común acuerdo, sincronizados entre sí, como una legión romana, bajo la misma bandera y por la misma causa perversa.
Y en cuarto lugar, que evidentemente son temibles y poderosos. Mis hermanos, ¿quién puede hacer frente a una legión? Bueno, en nuestra propia fuerza es verdad, en nuestra propia fuerza nosotros somos incapaces de luchar con éxito contra un enemigo tan formidable. Pero ¿saben una cosa? En el nombre de Jesús y con el poder de su fuerza, nosotros podemos resistir a nuestros enemigos espirituales. Tenemos ese poder. Y finalmente, como sabían que ya no podían negarse a la orden autoritativa del Señor Jesús de salir de ese hombre, como ellos no podían ya oponerse a su poder y su autoridad, entonces le piden al Señor que no los alejara de esa región, sino que le permitiera entrar en un hato de cerdos que estaba paciendo en el monte, que estaba pastando en el monte. Una creencia general del siglo I afirma que los espíritus malignos no les gustaba vagar sin rumbo, que detestaban vivir en un vacío y buscaban siempre algo en que poder habitar. Lo mejor era tener a un ser humano como anfitrión, pero a falta de eso, un hato de cerdos también podía servir para ese fin. Cualquier cosa antes que vagar por lugares secos. Dice Mateo capítulo 12, versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no halla. Después de este diálogo, finalmente el Señor Jesús decide liberar a este hombre de su esclavitud durante tantos años y autoriza a los demonios a entrar en el hato de cerdos. Dice el relato que eran 2.000 cerdos. Ahora usemos otra vez nuestra imaginación. Imaginen la escena, 2.000 cerdos corriendo hacia el despeñadero, lanzándose hacia abajo y ahogándose en el mar. 2.000. Un autor dice, estos cerdos vivieron y murieron para la gloria de Dios. El poder destructivo del mar, que estuvo a punto de destruir la barca de los discípulos, ahora engulle a todos los cerdos. Y este hombre, este gadareno, que durante tanto tiempo había estado en una condición deplorable, desastrosa, digno de lástima, en un instante, en un segundo vuelve en sí. Vuelve a su cabal juicio. Hermanos, qué liberación. ¡Qué libertad! ¡Qué cambio tan radical! Ese hombre se hacía daño a sí mismo. Ese hombre se alimentaba de la basura que otros dejaban. Ese hombre asustaba a otro con su manera de comportarse. Dice el versículo 15 que por el poder de la palabra del Señor estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Todo en el instante. Automáticamente. Lo que ocurrió con este hombre es sencillamente maravilloso, extraordinario, pero nosotros sabemos que detrás de la historia no hay simplemente una transformación física que hubo una transformación espiritual, hubo un cambio de corazón. Este hombre obtuvo en el mismo instante 2 milagros. Fue liberado de los demonios que lo atormentaron durante muchísimos años y obtuvo la salvación de su alma. Por el poder de la palabra del Señor. Mis hermanos, los que se someten en amor y obediencia al poder de Cristo, no solo se ven libres del poder de Satanás en sus vidas, sino que también son capacitados para vivir sobria, justa y piadosamente, como dice Tito capítulo 2, versículo 12. El cambio fue radical, absoluto. Literalmente era otra persona. Pero lo sorprendente en esta historia no es solamente lo que ocurrió con este hombre, sino que lo que más sorprende es la respuesta de la gente del lugar, de los gadarenos que estaban ahí. Porque cuando la gente llega al lugar, los otros le dan aviso y llegan al lugar, no les asusta lo que sucedió con los cerdos.
Ni tampoco les impresiona el poder y la autoridad de Jesús sobre los demonios. No, ellos sienten temor a ver al hombre, al endemoniado, vestido y en su sano juicio. Su recuperación, su transformación, su cambio no les produjo alegría, que sería lo lógico, les produjo miedo. Miedo. Dice un autor, en lugar de ser atraídos hacia Jesús, se apartan de Él. No ven su misericordia, solo temían su poder. Esta reacción era enteramente anormal, fuera de lugar, como son todas las reacciones de la incredulidad. Ellos se sentían más cómodos con las fuerzas del mal que cautivan a las personas y destruyen a los animales que con aquel que puede expulsarlos y liberarlos. Lo consideraban a Jesús más peligroso que los demonios. Y entonces le dicen en el versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Lo echaron a Jesús. La liberación del endemoniado y el peligro que su anterior condición representaba para ellos no les importaba. Lo que a ellos les importaba era que iban a perder su empresa si Jesús seguía así. Perdieron 2.000 cerdos. Iban a perder su ganancia, su negocio, su fuente de ingreso, lo más importante que tenía. Y hermanos, así se comportan los materialistas. Un materialista, si tiene que escoger entre Cristo y sus riquezas, elige sus riquezas. Sin lugar a dudas. Así que podríamos decir que en cierta manera los demonios se salieron con la suya. ¿Por qué? Porque el mayor deleite de los demonios es ver cómo los seres humanos se satisfacen, se deleitan con las cosas de este mundo y la transforman en sus ídolos y se alejan cada vez más de Dios. Si estos hombres hubieran dejado de lado su grosero materialismo, Jesús tenía para ofrecerle a ellos vida, y vida en abundancia y felicidad genuina. Pero al no estar dispuesto a renunciar a su pecado y a perder más puercos, ellos prefirieron abandonar al Salvador de sus almas. Ellos prefirieron dejar de lado al Salvador y Liberador. Mis hermanos, no se puede servir a dos señores. No se puede. Mi amigo que estás entre nosotros hoy, con Cristo es todo o nada. No hay término medio. No hay neutralidad en este caso. ¿Sabes por qué? Porque no hacer nada es hacer algo. Tú me puedes decir, no, pastor, mire, usted está equivocado. Está bien, yo no acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, pero tampoco es mi enemigo, ¿eh? No, yo no tengo ningún problema con ustedes los cristianos. Yo soy neutral. No, mi amigo. ¿Estás con Cristo o estás en contra de Cristo? Como estos gadarenos, no hay otra oportunidad. Muchas personas pueden llegar a tolerar la religión siempre y cuando no afecte sus ganancias personales. Mientras no toquen lo que tienen, algunos pueden llegar a tolerar la religión. Lo mismo ocurrió en Hechos capítulo 16. ¿Recuerdan ese pasaje? En Hechos cuenta la Biblia de que había una muchacha con espíritu de adivinación y adivinaba muchas cosas y estaba haciendo inmensamente rico a sus amos, porque la gente pagaba lo que sea para que esta jovencita adivinara y se estaban haciendo ricos. Pero la chica se cruza con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le dice al Espíritu en el versículo 18 de Hechos 16, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la Biblia que en ese mismo instante el Espíritu salió de la jovencita. Fue liberada, pero ¿saben qué pasó? Los amos de la muchacha, al ver que perdieron su ganancia, que el negocio se acabó, denunciaron ante las autoridades a Pablo y a Silas y fueron arrestados. Porque arruinó su negocio.
Mis hermanos, el hombre puede aferrarse a la perdición porque ama mucho sus posesiones. Prefiere perderse antes de perder todas las comodidades que tiene en esta vida. Ama mucho lo que esta vida le ofrece. Y Cristo puede llegar a constituirse en una amenaza de esas cosas. Estos gadarenos no reconocieron la ayuda que Jesús les estaba ofreciendo y no lo invitan a quedarse, y mucho menos lo llevan con los enfermos para que los sanes o los endemoniados para que los libere. No, le piden que se fuera de sus contornos. Vete, no te queremos más aquí. Jesús había concedido la petición de los demonios dejándolo entrar en el hato de cerdos. Ahora hace lo mismo con estos gadarenos. Estos ignorantes lugareños, hermanos, son otro ejemplo más en la Biblia que nos muestra el Evangelio de Marcos de aquellas personas que no creen, esas personas que no ven, que no oyen. ¿Recuerdan el capítulo 4 de Marcos, versículo 12, cuando Jesús le explica a sus discípulos por qué enseñaba en parábolas? Dice Marcos capítulo 4, versículo 12, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Ellos rechazaron la fuente de su liberación y de su salvación, la rechazaron. Y mis hermanos, aquí aprendemos lo mismo que yo expliqué en otro sermón, pero es importante repetirle. Mi amigo, escúchame bien. El pecador que decide endurecer su corazón contra Dios, una y otra vez, a pesar de escuchar la predicación del Evangelio varias veces, puede terminar traspasando una línea que solamente Dios conoce, no nosotros, solamente Dios, luego de la cual ya no habrá más evangelio que escuchar, sino solamente palabras de juicio y de condenación. Y esta es una advertencia que absolutamente nadie puede pasar por alto. Nadie debería pasar por alto. No debemos tomarlo a la ligera, hermanos. El continuo endurecimiento del corazón puede acarrear el castigo de un corazón todavía más endurecido. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mis hermanos, todos, absolutamente todos, necesitamos ese milagro de la conversión. Todos. Pero luego que Jesús es echado fuera de los contornos de los gadarenos, el foco de la atención vuelve hacia el hombre endemoniado, al que estaba endemoniado, cuyo temor de Jesús había vencido con la expulsión de los demonios. Dice el texto que este hombre está sentado, vestido en su cabal juicio, y que le pide a Jesús que le permita acompañarlo, que le permita ser uno de sus discípulos. Mientras los lugareños le habían suplicado a Jesús que se marchara de sus tierras, este hombre le pide que le permita seguirlo, que le permita acompañarlo. ¿Qué pasó? Jesús ahora era lo más importante de su vida. Jesús era lo primero en su vida, lo único en su vida. Y mis hermanos, esa es la verdadera reacción de la conversión. Todo pasa a segundo plano y Jesús es el centro. La vida de este hombre había cambiado completamente. Sus perspectivas, sus preferencias, sus prioridades, sus anhelos, todo, absolutamente todo había cambiado. Cristo había hecho el milagro. Y ahora Cristo era el centro de su vida. Ahora aquí aparece algo sorprendente, ¿no? Porque Jesús le niega la petición a este hombre. La única petición que Jesús declinó hacer en este pasaje.
Él autorizó a los demonios a entrar en los cerdos. Él se fue cuando le pidieron que se fuera, pero esta petición Él la niega. Y aunque el rechazo de Jesús a primera vista puede parecer una mala noticia para este hombre, en realidad es una bendición, hermanos. Es una bendición para alguien que anhelaba urgentemente el calor de su familia y tener un sentido de pertenencia, un sentido de lugar, un sentido de identidad, un sentido de propósito. Jesús lo envía de nuevo a su casa para que él pueda reincorporarse a su familia, a la sociedad. Y Jesús hace aquí una excepción a su habitual demanda de silencio. ¿Recuerdan? Al leproso que sanó le dijo que no contara nada de lo que había pasado. La semana que viene vamos a ver que cuando él resucita a la hija de Jairo, pide que no se cuente nada de lo que había pasado. Pero en este caso, no. En este caso le dice a este hombre que vaya y cuente la misericordia que Dios había manifestado con él. Es decir, le pide a este hombre que él sea un testigo de Cristo en esa ciudad. Ahora, miren qué interesante. Jesús había accedido a la petición de los gadarenos y se marcha, pero le deja un embajador en medio de ellos. Les deja un representante, un emisario, un testimonio vivo de su poder, de su autoridad, de su misericordia, de su compasión. En medio de ellos, aquel hombre infame, aquel hombre endemoniado, desechado, despreciado, resistido por la sociedad, seguía allí para proclamarle a todos que había sido liberado de la esclavitud por la misericordia de Dios. Jesús lo dejó para que hablara de él. La proclamación del Evangelio, dice el texto, se extiende a toda Decápolis. Decápolis es un conjunto de 10 ciudades linderas, es decir, en las 10 ciudades se escuchó hablar de Cristo por este hombre. La sensación creada por el testimonio vivo de aquel hombre era más efectiva para divulgar la identidad de Jesús que lo suscitado con los demonios y los cerdos. Mis hermanos, para terminar, ¿qué aprendemos nosotros de este pasaje? Bueno, en primer lugar, debemos reconocer que en ese hombre perturbado, enloquecido, perdido, podemos ver un claro reflejo de todos nosotros. Mis hermanos, nosotros en algún momento también fuimos un endemoniado gadareno. También. Golpeados por otros, divididos en una furiosa guerra civil interior, viviendo entre las sombrías tumbas de la vida y con un hondo sentimiento de soledad, de abandono. Y si realmente nos reconocemos en alguna medida en este hombre de la historia, podemos ver también que la liberación no es algo que necesiten exclusivamente los rabiosos y abandonados lunáticos. No, mis hermanos, el poder del Evangelio es también para nosotros. Es también para nosotros. Porque nosotros estamos igual que maltrechos que ese hombre. Aunque consigamos a veces escondernos detrás de palabras coherentes, casas bien cuidadas y ropas elegantes, éramos como ese endemoniado gadareno. Pero que también podemos ser liberados, igual que él, cuando Jesús desembarca en las playas de nuestra vida. La gran calma, recuerdan, esa mega calma que Jesús produjo en el capítulo 4, se corresponde ahora con la extraordinaria serenidad que ahora gobierna a este hombre. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que en ocasiones aquellos que necesitan urgentemente la liberación son los que se oponen con más resistencia. Algunas personas solicitan terapias, dicen que quieren cambiar, pero luego luchan con todas sus fuerzas contra cualquier posibilidad de cambio. Pero lo más maravilloso de todo esto es que la palabra del Señor es infinitamente superior a todo eso. Solo bastó la palabra del Señor y nada más. Pero en segundo lugar vemos también que Cristo nos constituye a todos nosotros
por el milagro de la conversión en testigos de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Igual que a este hombre gadareno. Mis hermanos, Él nos dejó para que nosotros hablemos de las grandes cosas que Él ha hecho en nosotros y de cuánta compasión, cuánta misericordia ha demostrado Él en nuestras vidas. Debemos ser testimonio vivo, glorioso, de la obra que hace la gracia de Dios en los corazones de los pecadores. Debemos hablar de nuestro Señor. Mi hermano, mi hermana, Dios quiere que tú hables de lo que Él ha hecho por ti y de lo que Él ha hecho en ti. La misión no ha cambiado. La misión sigue siendo la misma que en ese primer siglo. Pero lo que pasa es que a veces nosotros estamos tan afanados en la rutina diaria, en las cosas de esta vida. Pastor, yo tengo tantas cosas encima, si usted supiera. Hay veces que perdemos la perspectiva por eso. Cristo nos dejó como testigos de su obra en nosotros, para que testifiquemos. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros éramos esclavos del pecado, que vivíamos conforme a la corriente del príncipe de este mundo, que seguíamos sus directivas, seguíamos sus órdenes, que éramos hijos del maligno, dice la Biblia. Nosotros éramos hijos del maligno como este demoniado gadareno, pero ahora, mi hermano, tú has sido constituido en un seguidor de Jesús, tú eres un discípulo de Jesús, tú eres un hijo de Dios y Él te ha dejado aquí para en el ambiente en el que tú te muevas, en el lugar en el que tú te desarrollas, le hables a todo el mundo acerca de Cristo y de su obra en tu vida. A todo el mundo. Para que tú seas un testigo de tu Señor y Salvador. Y si tú estás esta mañana aquí sin Cristo reinando entre nosotros, mi amigo, déjame decirte algo. La descripción que hace este pasaje del hombre gadareno es una descripción de ti mismo. Así estás hoy. De la misma manera. El problema no es algo físico o material, no. Jesús hizo que este hombre recuperara su cabal juicio, que volviera en sí. Y además transformó por completo su corazón, su vida. Absolutamente. Este hombre tuvo, como dije hace unos minutos, un milagro por partida doble. Cristo lo sanó de su dolencia y le perdonó todos sus pecados y lo hizo un hijo de Dios. Y mi amigo, tú no necesitas otra cosa más en esta mañana que ese mismo milagro para salvarte y para poder pasar la eternidad junto a Cristo en gloria. Los gadarenos tomaron una decisión. Los gadarenos tenían que decidir estar con Cristo o en contra de Cristo, no había otra opción. Y ellos le pidieron a Jesús que se fuera de sus vidas. La pregunta para ti en esta mañana es: ¿qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Vas a estar por Cristo o en contra de Cristo? No hay término medio. O le abrazas con todo tu corazón, tal como Él es, y es presentado en el Evangelio como tu Señor, como tu Salvador, o sencillamente estás en su contra. Y mi amigo, escúchame bien, la decisión que tú tomes hoy respecto a este tema tiene repercusiones eternas. Mi amigo, no desprecies la palabra de Dios que has recibido en esta mañana y ven a Cristo, ven a la cruz, ven a Él en arrepentimiento y fe. Allí donde estás sentado, clámale a Él por misericordia, clámale a Él por el perdón de tus pecados. Mi amigo, Cristo es un gran Salvador, poderoso y compasivo, y su brazo todavía no se ha cortado para salvar a los pecadores. Vamos a orar.